Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy vamos a ver la Santa Biblia versus el Corán. Alguien se puede preguntar, ¿para qué quiero saber yo el Corán? No hablemos de eso. No, vamos a hablar. Vamos a hablar del Corán, vamos a hablar del Islam, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿No lo ves necesario? Y estás más ciego que un murciélago al mediodía. Cuando empiecen los bombardeos, ahí vas a querer saber algo sobre el Islam. ¿Hay judíos en Buenos Aires? Va a haber bombardeos en Buenos Aires. ¿Hay judíos en Nueva York? Va a haber bombardeos en Nueva York. ¿Qué se viene a este mundo? Guerra, 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 guerra. Así que me parece que te conviene saber qué creen y qué no creen los musulmanes para poder también pasar la información y saber juzgar correctamente. Porque ¿qué pasa hoy en día? Muchos toleran al Islam. Y ese es el peor error de cualquier país. La tolerancia religiosa. Bueno, podés tolerar religiones como el catolicismo, como el Islam, no podés tolerarlas. ¿Por qué? Porque son sanguinarias, quieren dominar al mundo de la manera más sangrienta que hay. Es así. Y utilizan todo tipo de artimañas para engañar a la gente, como el ecumenismo, que es el caballo de Troya del catolicismo para ponerse en control de todos los países del mundo, que ya está prácticamente todo bajo el control del Vaticano. Directa o indirectamente, abierta o secretamente, es así. Así que no seas ignorante, ¿tá? No viene nada, no viene, ¿cómo se llama? No viene mal con el conocimiento. A ver, me expresé mal, ¿cómo se dice? Viene bien un poco de conocimiento, ahí va, eso quise decir. Viene muy bien conocimiento, nunca está de más. Así que veamos. El sagrado Corán no es literatura de odio, es solamente otra religión, son escritos sagrados para la gente árabe, musulmana, y hay algunos que ni saben la diferencia entre árabes y musulmanes, pero bueno, ya veremos. El sagrado entre comillas, no es literatura de odio según las naciones que rechazan la Biblia en la ONU. Es simplemente un registro de la fe religiosa de alguien. Esta postura se adopta con la seguridad de que ningún medio de comunicación se atreverá a verificar el contenido del Corán e informar sobre él. ¿Por qué las noticias no hablan de eso? No, radicales y no sé qué, ya ni siquiera se dignan en llamarlos terroristas, ya ni siquiera tienen los pantalones en llamarlos terroristas. Pones una bomba, seas musulmán, seas católico, seas lo que sea, sos un terrorista porque metés terror a la gente. Es así. Pero con lo políticamente correcto, hoy la gente, los medios de comunicación, están llegando a un punto de deshonestidad e hipocresía tremenda. Entonces, ¿qué van a hacer? No pueden criticar, no pueden decir nada de otra religión. ¿Cómo vas a juzgar? Más vale que hay que juzgar rectamente, eso dice la Biblia, pero bueno, esta gente no cree ni en la Biblia, ¿cómo van a juzgar rectamente si no tienen un estándar? Si no conocen la verdad. Pero bueno, ahora, si lo hacen, no lo tomarán en serio. Pero si no lo hacen, lo defenderán con el argumento de que todos deberíamos ser tolerantes con las creencias de los demás, etc. Pero claro, los musulmanes no son tolerantes con las creencias de otros. No, bueno, pero no, yo vi un musulmán la otra vez y fue tolerante conmigo, claro, porque es un musulmán que está escapando de su país, ¿no entendés los conflictos entre Shia y Sunni? Hay muchos sunnis que están escapando de conflictos en su país, que solamente viven una vida así, normal entre comillas, ¿no? Son seculares, son gente común básicamente, pero si vamos a lo que enseña el Islam enseña lo que popularmente se conoce como el Islam. Bombas, AK-47, matar en nombre de tu religión. Che, me hace acordar mucho al catolicismo, ¿por qué será? Y bueno, porque viene el catolicismo, pero bueno, ya vamos a llegar más a eso, más profundamente, a ese punto. Pero esto va a ser más como un video de introducción a todo esto del Corán, todo eso, pero bueno. Porque, a ver, tanta gente criticando la Biblia, tanta gente criticando al verdadero Jesús, a las verdaderas Biblias, un montón de personas criticando al verdadero cristianismo, mezclando, ¿no?, con falsas ideas,
Porque hay muchos ejemplos de falsos cristianos y la gente agarra y dice, ¿ves? Mirá, los cristianos esto, los cristianos lo otro. Y mirá, hay gente que no es cristiana, por más que lo sea. ¿Está? No, bueno, pero capaz que estás juzgando a alguien que dice ser musulmán y no lo es. ¿Y qué es ser musulmán, ¿Lo sabés? Ser musulmán es someterse al Islam, es profesar el Islam. Es más, haciendo la profesión de fe, la shahada, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, y le agregan un par de palabras más como yo juro, yo decreto, qué sé yo, y le juro lealtad a Allah y a Muhammad, ya está. Ahí se te considera musulmán, listo. Así que informarse antes de hablar. Bueno, es lo que pasa hoy en el mundo es complejo, pero es bastante simple a la vez. El catolicismo controla el Islam, va a usar el Islam para volver a traer al catolicismo full power. Va a venir una crisis económica total, va a venir una mundial, va a venir una nueva derecha fascista, líderes católicos, dictadores católicos en varios países por esta guerra contra el Islam, contra la izquierda, siendo que el catolicismo controla el Islam. Los jesuitas controlan el Islam completamente mediante masonería, mediante la CIA, un montón de cosas, de tranzas. ¿Y para qué es todo esto? Para traer al anticristo, básicamente. Así de simple. ¿Es complicado? ¿Es complejo? Sí, pero es muy simple a la vez. ¿Tá? Y por eso todo el tema del ecumenismo. El caballo de Troya. El caballo de Troya del catolicismo. Ahora el catolicismo se está conteniendo. Pero espera que entre el caballo y bajen y que se abra el caballo de Troya. Cuando ya esté en todos los aspectos de la sociedad el catolicismo con total control. Y con todas las razones que lo justificarían. Y que justificaría que el catolicismo venga full power y una guerra, una crisis económica. Uy, ante esta situación debemos tomar ciertas medidas, tales y tales medidas. Ahí está, listo, ya está, fuiste. Entonces vamos a hablar de estas cosas antes que sea tarde, ¿tá? Entonces, no se trata solo de la creencia de alguien sobre Dios, los rituales sagrados, la vida después de la muerte, el yin y el yang, la oración, entre comillas, porque los musulmanes no oran, ellos rezan, como los católicos, etc. Se trata de varias naciones, cada una de ellas un estado de religión, ejemplo, ¿no? Irak. No, bueno, pero ahora cambiaron de primer ministro. Bueno, si es un primer ministro shia, sigue siendo una religión-estado. Shia, Sunni, es lo mismo. Por favor. Irán, shia, ¿qué tiene que ver? Matan en nombre de su religión, es lo mismo. Arabia Saudita, Egipto, Afganistán, Transjordania y Siria, por ejemplo, ¿no? Respaldadas por los medios de comunicación, que en vez de decirles terroristas y esto y el otro, les dicen no, radicales, grupos paramilitares. Pero también entiendo, sí, no solo los musulmanes son terroristas. Ya voy a hacer un estudio sobre eso. Terrorismo católico es lo que más existió. Los terroristas son los católicos, siempre lo fueron. Ahora está el tema del Islam, pero los que fueron siempre terroristas antes que existiera el Islam fueron los católicos. Y eso en la historia está más que comprobado. Así que entiendo, yo sé de lo que hablo, ¿tá? Respaldadas por los medios de comunicación para poder matar, mentir, robar, asesinar, romper tratados, bombardear civiles y destruir propiedades para obtener bienes raíces. No, pero se están defendiendo. Te hago una pregunta. El masón del rey Hussein padre de Jordania, rey de Jordania, ni sabes quién es, capaz, muy probablemente, no sabes ni dónde queda Jordania, ni no sabes vos que defendés Palestina, no sabes nada. Te hago una pregunta, ¿de qué se estaba defendiendo cuando permitió que mueran 20.000 palestinos, creo que era el número? Bueno, más de 1.000. Bueno, con que muera un palestino. Bueno, murieron miles de palestinos gracias al rey Hussein padre, porque ahora está su hijito, el rey Hussein hijo. Hussein bin Talal. ¿Te suena? ¿No te suena? Pues sos burro si defendés a Palestina. Sos burro. Burro. Te faltan las orejitas. No sabés lo que en realidad pasa en el Medio Oriente. ¿Y querés salir a defender qué? Metete allá en el medio, andá al Medio Oriente. ¿Cuántas balas vas a aguantar? ¿Cuántos bombardeos vas a aguantar? ¿Ves que es pura payasada, pura política, puro mamá, soy rebelde? Eso es defender a Palestina. Mamá, mirá qué copado que soy, mirá. Yo era así cuando era adolescente, era rockero. Ahora están estos, ay, yo defiendo a Palestina, mirá qué copado que soy. Imbécil. Ni sabés de lo que estás hablando, ni sabés en qué te estás metiendo.
Ni siquiera te estás metiendo, pensás que te metes, porque las redes sociales te lavan el cerebro para que pienses que estás defendiendo, cambiando el mundo, cuando no estás cambiando nada. Entonces, eso es en lo que se especializan los musulmanes, ¿no? Musulmanes radicales, ¿no? Matar, mentir, robar, asesinar, romper tratados, porque eso es lo que enseña el Islam. Y ya vamos a ver, este va a ser aviso. Un primer video para introducir y empezar a juzgar el Corán, ¿está? Juzgar al Islam y lo que enseña su Corán católico romano. Ya lo comprobé, es un libro católico romano. Pero bueno, ya vamos a adentrarnos. Cuando escarbemos bien profundo te voy a demostrar muy detalladamente por qué el Corán es un libro católico romano. ¿De dónde viene el Corán? Ya lo vamos a ver. Pero bueno. Y esta vez el grupo más grande, apóstata y degenerado de cristianos, entre comillas, profesantes que el mundo, o sea que profesan ser cristianos, ¿no? Profesan, pero no lo practican. ¿Por qué no lo son los católicos? Los católicos no son cristianos, nunca lo fueron. El grupo más grande, apóstata y degenerado de cristianos, entre comillas, profesantes que el mundo haya visto, los respalda. El Estado Católico Romano del Vaticano. ¿Viste alguna foto del funeral del Papa Francisco, de este Bergoglio? ¿Viste cuántos islámicos habían? ¿No viste en las noticias cuántos grupos terroristas le mandaron saludos, le mandaron condolencias al Papa este que murió? Porque el Papa es su jefe. El Papa quiere su trono ahí en Jerusalén. Por eso está toda esta situación en el Medio Oriente. Bueno, verán, cuando se trata de matar judíos, abrí tu Biblia, tenés lista tu Biblia, Hechos 4:27, puedes pausar el video, abrí tu Biblia, fíjate lo que dice la Biblia en Hechos 4, versículo 27. Herodes y Pilato, Lucas 23:12, otra vez, pausa el video, abrí tu Biblia, anda a Lucas 23:12. Herodes y Pilato pudieron unirse, así que cuando se trata de matar judíos, María y Mahoma también se llevan muy bien, ¿no? Esta María católica, ¿no? Porque la María católica no es la María de la Biblia, ¿tá? El catolicismo no tiene nada de bíblico, al igual que Mahoma, no tiene nada porque el Corán clama venir, ser una revelación más, una última revelación y nada que ver. Se lleva muy bien, les encanta matar judíos, a los católicos y a los musulmanes, les encanta. El noble o sagrado Corán, según la historia oficial, es un libro escrito, y según también la historia oficial, es un libro escrito por un polígamo analfabeto. No lo digo yo, la dice la historia oficial. La historia oficial dice que Muhammad, Mahoma, como lo quieras llamar, era un polígamo analfabeto, pedófilo, fornicador y epiléptico, propagado, y el Corán, este Corán, fue propagado supuestamente durante siglos mediante el derramamiento de sangre. O sea, es una farsa total. O sea, ¿cómo me vas a venir a decir que un tipo tan endemoniado, que vio un ángel de 600 alas, cosa que y dice que vino a confirmar lo que estaba en la Biblia, cosa que en la Biblia no dice que los ángeles tengan alas, y viene este enfermo a decir, la historia oficial dice que viene este loco a decir que Alá se olvidó de completar el libro, andás a ver cuál es su excusa, y que él es la revelación final, el sello de todos los profetas, ¿no? Porque vino a confirmar lo que estaba en la Biblia y en el Antiguo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y los judíos y los cristianos se extraviaron, entonces que hay que matarlos. Claro que no, imbécil, claro que no, esto es satánico, totalmente satánico, porque es una estupidez. O sea, vos empezás a estudiar más y más, capaz que te estoy hablando en chino, vos que capaz que nunca te hablaron sobre el Islam, pero a medida que te adentrás a leer y estudiar y ver lo que es el Islam, vos decís, esto es la estafa más grande de la historia, esto es una estupidez más grande que una mansión, no tiene coherencia, esto no tiene nada de lógico, porque no lo tiene. Y ya lo vamos a ir viendo, ¿tá? ¿Querés más información? Bueno, anda a los videos de ¿cómo se llama este? J. Smith. Acordate siempre de tener sabiduría, de examinarlo todo, retener lo bueno, ¿tá? Porque J. Smith dice ser cristiano, pero yo lo dudo mucho. Ahora, Robert Spencer, otro experto en Islam, él es el Robert Spencer, experto en el Islam. Dice ser cristiano, no lo es porque es ortodoxo y era católico. Así que en todo lo que es de Biblia no saben nada.
estos tipos, pero de Corán y de Islam saben mucho. Y te lo recomiendo si querés informarte bien, objetivamente sobre el Islam, ¿tá? Ahora sigamos. La ONU lo toma como literatura religiosa, aceptable porque algún imbécil le puso la palabra sagrado, cosa que en el árabe no dice que el Corán sea sagrado, ni noble. El sagrado Corán, ¿viste? Oh, el sagrado Corán, ¿no? Para los imbéciles de la ONU, esto lo equipara a las Sagradas Escrituras, Romanos 1, versículo 2, que son la escritura de la verdad, Daniel 10, 21. Eso es lo que afirma la Biblia sobre sí misma, las Sagradas Escrituras, la escritura de la verdad. La idea católica es que si algún faquir religioso, inflado, egoísta y cabezota, piensa que algo es sagrado o cree que es sagrado, eso lo convierte en sagrado. ¿Qué es faquir? Mentiroso, estafador. Engañador, eso es un faquir. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, por ejemplo en el Nuevo Testamento, ninguna organización eclesiástica es santa. Ningún concilio eclesiástico es santo. María no es santa. No existen cosas como el agua bendita o los santos sacramentos, ni una santa sede. Y el único santo padre en el Nuevo Testamento es Dios. Nadie más. Los cristianos del Nuevo Testamento no mencionan cruces santas, imágenes santas. Cosa que Dios llama abominación, el catolicismo lo llama imágenes santas, imágenes sagradas. ¿Algo más satánico? Novenas santas, monjes santos, monjas santas, rosarios santos, velas santas, ni encíclicas santas. Todo eso no está en la Biblia. Toda esa basura hecha por el hombre es solo eso, basura hecha por el hombre. Simple. Eso es lo que los políticos religiosos usan como coartada para proteger sus propias organizaciones religiosas. Cuando la política y la religión transan, ¿sabes la cantidad de plata que hacen? Impresionante. El Vaticano no es más sagrado que el centro de Las Vegas o el barrio chino de Manila, o cualquier villa de por ahí, o cualquier barrio bajo o barrio cheto de por ahí. No es nada de santo el Vaticano. La Meca tampoco. En el Nuevo Testamento los hermanos en Cristo son santos. ¿Querés abrir tu Biblia? ¿Querés comprobarlo con la Biblia? Abrí tu Biblia en Hebreos 3, versículo 1. Las escrituras son santas. Te recuerdo, pone pausa y anda a la Biblia y lee la Biblia y cree en la Biblia. Romanos 1, 2. Las escrituras son santas. Jesús es llamado el Santo de Dios. Marcos 1, 24. El Santo, directamente, Apocalipsis 3, versículo 7, Hechos 3, 14. Si tenés la versión correcta de la Biblia, una Reina Valera Gómez, claramente lo llama Santo, Hechos 3, 14. Si tenés una nueva versión del Vaticano, le cambian la palabra y le ponen otra palabra. Y también se le llama Santo Hijo en Hechos 4, 27. Un grupo de ángeles es llamado santo, Lucas 9, 26. Todos los creyentes constituyen un sacerdocio santo, Primera de Pedro 2, versículo 5. Y los cristianos se saludan con un ósculo santo, como un beso santo, ¿se entiende? Un saludo, ¿se entiende? Un beso de saludo. Santo. Primera Corintios 16, 20. El lugar santo del Antiguo Testamento se menciona en Mateo 24, 15. Y el lugar santísimo en el tabernáculo se encuentra en Hebreos 9, versículo 3. La Nueva Jerusalén se llama Ciudad Santa, Apocalipsis 21, versículo 2 y versículo 10 del mismo capítulo 21 del libro de Apocalipsis. La Jerusalén terrenal también es llamada Santa en Mateo 4, versículo 5. En ningún momento la Meca o Roma destacan en lo que respecta a la santidad. Claro que no, son todo lo contrario a santas esas ciudades. Son tan sagradas como el río Ganges, el monte Fuji, Lourdes, el centro de San Francisco, el Cairo, Manila o Hong Kong. En el Nuevo Testamento, María no es más santa que Marta o María Magdalena, y un papa no sería más santo que Demas o Tomás. Las mezquitas sagradas, los Coranes sagrados, las fiestas santas y los mensajeros sagrados del Corán no existen, no tienen nada de santo. Curioso detalle que ya vamos a entrar en algún momento, ya capaz que haga, tal vez sí o no, no sé, no lo sé todavía un video, pero te comento, las mezquitas no eran muy musulmanas que digamos las primeras mezquitas. No apuntaban hacia la Meca las primeras mezquitas. No tenían quibla. El Domo de la Roca, que dicen que es una mezquita, no tiene quibla. ¿Qué es la quibla? Es un lugar ahí que tienen que es un componente de una mezquita islámica. Es el lugar hacia donde apuntan cuando rezan.
Y ese lugar debería apuntar hacia la Meca. Y el domo de la roca no tiene quibla. Pero bueno, esa es otra cosa. Ya voy a llegar a eso. El tema para otro día. El Corán terminado, dictado por un hombre en conflicto consigo mismo, identifica a Israel como la tierra prometida, dada a las 12 tribus de Jacob, lo que significa que ahora, créanlo o no, las naciones árabes, o por lo menos los grupos terroristas musulmanes, respaldados por Estados Unidos y el Vaticano, porque si investigas, es todo un show, para lo que te dije hace un rato, para atraer al anticristo básicamente, apoyan una guerra santa contra el Corán, una yihad contra Alá. ¿Cómo así? Te lo voy a mostrar. Abrí el Corán, no, mentira. Mirá lo que dice en el Corán. Sura 7, 137, dice: ¿pero por qué acá dice 136? Ah, te equivocaste. No me equivoqué. No busques, ya, o sea, el versículo oficial es Sura 7, 137, pero esta versión que está acá, es 136. ¿Por qué? Y es el Islam. No pidas mucha coherencia. No pidas que sea algo lógico y coherente y que siga un hilo. No pidas eso, porque el Islam no lo tiene. El Islam es un desastre. Y ya lo vas a ver si te pones a estudiarlo. Ya lo vas a ver si te pones a mirar con ojos lo suficientemente honestos y juzgar rectamente. El Islam es un desastre. No tiene lógica, no tiene sentido. Pero bueno, fijémonos. La Sura 7, 137 dice: así hicimos que los que habían sido subyugados antes heredaran los orientes y los occidentes de la tierra que habíamos bendecido. Contexto, está hablando de... Fíjense, y la hermosa palabra que tu Señor había dado a los hijos de Israel se cumplió. O sea que los musulmanes no siguen ni su propio Corán, que supuestamente lo recitan todo el día y lo memorizan y lo recitan de memoria. Eso es prueba de que si te recitas algo de memoria no quiere decir que lo entiendas, solo lo ocupa un lugar en tu memoria, nada más. Otra cosa, el Corán no tiene contexto. No tiene nada, o sea que no digan, no, bueno, estás sacando de contexto las cosas. El Corán no tiene contexto. El Corán no tiene contexto. No puedo sacar algo que no tiene contexto. De contexto algo que no tiene contexto. No tiene contexto, es un desastre. Es alguien borracho, drogado, diciendo, ¿te acordás? ¿Te acordás? Y te está hablando estupideces. Eso es el Corán. Eso es el Corán. Es alguien que viene a las 4 de la mañana gritando, borracho, drogado, cuando yo hice esto, yo hice lo otro, yo soy Alá, yo soy el verdadero Dios. Mentira. Es un desastre. Es un desastre. Y si lees, vas a ver el odio con el que está cargado este libro. Libro católico romano, ¿qué esperás? Sura 17. Y el contexto, claro, está hablando de los hijos de Israel. Entonces, la tierra que había bendecido, que es la tierra prometida. O sea que el Corán está identificando a Jerusalén, a Israel, como la tierra prometida. Porque encima el Corán afirma ser una confirmación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, de la Torá. Lo llama la Torá y el Evangelio. El Corán no dice que el Corán, que el Nuevo Testamento y que el Antiguo Testamento no son válidos. No. Una y otra vez, y ya vamos a hacer un video sobre eso, una y otra vez dice, esto es una confirmación de lo que antes había estado. Ya vamos a hacer un video sobre eso. El Corán no dice que la Biblia fue alterada y nada. Eso dicen los musulmanes. Pero el Corán dice otra cosa. El Corán no dice que la Biblia y que las escrituras fueran alteradas. Bueno, en un lugar dice que los judíos y que los cristianos no tergiversaron la palabra. Bueno, pero que no la interpretaron correctamente, supuestamente. No está diciendo que las escrituras fueron manipuladas, ¿ves? Las cosas distintas no son iguales, las cosas iguales no son distintas, lo digo siempre, porque es así. Pero sigamos. Sura 17, 104. Fíjense lo que dice el Corán. Y después, acá sí está correcto, 104. ¡Yuhu! Un aplauso. Sura 17, 104. Y después les dijimos a los hijos de Israel, habitad la tierra, y cuando llegue la promesa de la última vida, os haremos venir a todos juntos. Acá no está diciendo, váyanse hijos de Israel porque los árabes tienen que vivir acá y los palestinos, nada. ¿Sabías que la palabra Palestina no está en el Corán? Uy, llorá, defensor de Palestina, llorá, pataleá, que eso no va a cambiar nada. Supuestamente Mahoma afirmó que Alá le había dado las suras. Él le había dado las escrituras, las suras.
Sigamos. Qué estupidez esto del Corán, pero bueno. Así, el hombre del siglo XXI ha alcanzado finalmente la cúspide de su capacidad intelectual, la locura. Es así. Este mundo está desquiciado de la cabeza. Ya no hay lo malo es bueno, lo bueno es malo, está todo al revés. Se exalta más a los malvados y soberbios y malignos y malditos, y a toda esa gente se la exalta, y al que trata de ser decente y bueno y respetuoso se lo trata mal, se lo trata de tonto, de esto, del otro. El mundo es un desastre. Pero bueno, supuestamente la evolución dice que todo mejora, ¿no? Claramente la evolución es una farsa total. Pero fíjense esto, una guerra santa contra el libro que afirmaba que si te oponías a él, el infierno era tu destino. O sea que, según el Corán, los musulmanes están yendo al infierno porque ellos, estos terroristas de Hamas, de Hezbollah, están haciendo guerra en contra de la tierra que le fue prometida a los hijos de Israel, según el Corán. Qué bárbaro, ¿no? Una guerra santa de una raza que profesaba creer en el libro. Se empeñan en demostrar que su propio profeta, Mahoma, y su Dios, Allah, eran mentirosos. Y encima quieren, además de eso, la intención de ellos es decir que Gabriel, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Amós, Isaías, Pedro, Pablo, Judas, Ezequiel y Daniel, y Jeremías, y etcétera, son todos mentirosos. A la vez que dicen que el Corán es una confirmación de lo que fue revelado a los profetas y a los que vinieron antes. Pero también el Corán contradice todo lo que dijeron estos profetas. Y mismo lo que dijo Gabriel y el resto de todos los escritores de la Biblia. O sea, es un desastre el Corán, un desastre. Fíjense la locura de este planeta, de este mundo, que de lo que se acusa a la Biblia, el Corán lo es. Acusan a la Biblia de tener un montón de contradicciones. El Corán las tiene. Y son garrafales, son errores que vos decís, no. Esto, alguien se tomó 3 litros de whisky y empezó a escribir después de borracho, porque es impresionante la cantidad de estupideces que dice el Corán. Clamando encima decir que es una confirmación de la Biblia y que coincide de alguna manera supuestamente con la Biblia, cuando no, mentira, no coincide en nada con la Biblia. Acusan a la Biblia de lo que es el Corán. El Corán es esa cosa que se contradice y dice estupideces. Cosa que acusan a la Biblia, pero en realidad la Biblia no dice estupideces y no se contradice. Y el Corán, otra vez te digo, no, pero la cosa es que no, sacan de contexto el Corán. El Corán no tiene contexto. El Corán no tiene nada de contexto, ¿tá? Así que no vengan con esa excusa. No vengan a defender lo indefendible. Es una locura internacional todo esto. Una locura internacional. Estás en ella, no está en camino, está aquí. La Biblia y el Corán están tan divididos, tan separados, segregados y aislados entre sí en cuanto a fuente, sabiduría, revelación, honestidad, intención y resultado, que ninguna computadora ni persona con un coeficiente intelectual de 300 podría integrarlos con éxito como dos creencias donde cada una debería reconocer la verdad que está en la otra, etc. Mirad, no puedes comparar la Biblia y el Corán, ¿tá? No puedes comparar a Mahoma y a Jesucristo. Primeramente porque Mahoma no existe, ya lo comprobé en mis videos, así que, y ya está comprobado, Mahoma no existe un profeta árabe islámico que nació en la Meca. No podés nacer en una ciudad que no existe, porque en el siglo VII no existía la Meca, no había mapas que digan algo sobre la Meca, no había escritos, no había rutas comerciales que pasaran por la Meca, porque ningún comerciante del desierto va a ser tan estúpido como ir a bajar una bajada y una subida todas las veces que tenga que ir a comerciar. No, vas a pasar por otro lado. La Meca está en una bajada. Nadie va a ser tan imbécil en ir kilómetros y kilómetros, bajar y subir. Entonces es imposible que haya habido, porque hay una teoría que dicen que no, bueno, pero la Meca era la principal ruta comercial. Mentira. Uy, perdón. Mentira. Casi se me cae el micrófono. Mentira. Bueno, ya no me voy a adelantar tanto con esto de la Meca. Ahora. Así que eso, ni se te ocurra comparar a... No, bueno, Mahoma predicaba en el mismo mensaje, el mensaje de paz. ¡Mentira! ¡Mentira! Mahoma se casó con una nueva... Supuestamente Mahoma se casó con una nena de 7 años. Se acostó cuando tenía 9 años. ¿Qué mismo mensaje de paz me venía a decir? Esa es la filosofía, te pudre la cabeza. La filosofía te pudre la cabeza.
Te pudre la cabeza. Te hace pensar que un pedófilo es una persona honorable. Eso hace la filosofía. Por eso está prohibida en la Biblia. Colosenses 2, versículo 8. ¿Cómo vas a comparar a ese pedófilo enfermo? Y gracias a Dios que no existe ese tipo, ese personaje, pero las historias inventadas sobre él dicen eso, que era epiléptico, fornicador, varias esposas entre esclavas y concubinas. Se casó con una nena de 9 años, básicamente. Se casó cuando tenía 7, se acostó con ella cuando tenía 9 años. Mataba y era un enfermo, loco, epiléptico, y no sabía leer encima. Y supuestamente recibió un libro como revelación de Dios. ¿A ese loco enfermo vas a comparar con Jesucristo? Que nunca pecó, que nunca mintió. Vas a comparar a Mahoma con Jesucristo y van a decir, hoy no, soy el mismo mensaje, todas las religiones apuntan al mismo Dios. Mentira. Alá, y ya voy a hacer un video más adelante, por eso, todo esto es una introducción. Alá, el supuesto Alá, porque Alá en árabe quiere decir Dios, sí, pero el supuesto Alá, entre comillas, del Corán, del Islam, es Satanás, amigo. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir que es el mismo Dios? ¿Cómo vas a decir que es el mismo Dios? Si dice un montón de estupideces, pero ya las vamos a ver. Ya vamos a ver. Por eso, esto es toda una introducción. Paciencia. Ahora. Y bueno, te repito, ni se te ocurra comparar la Biblia con el Corán. Nada que ver. Porque el Corán no tiene nada de, no, bueno, pero podemos sacar cosas buenas. No puedes sacar nada bueno del Corán, ¿está? No pueden reconciliarse. Las opiniones contrarias provienen de ingenuos desinformados que ni siquiera han revisado los textos, o bien de think tanks intelectuales, sensatos y altivos que llevan tanto tiempo adorando sus propios cerebros que creen que con ellos todo es posible. No es así. La Biblia y el Corán contrastan, o sea que están opuestos, son opuestos, totalmente opuestos, y se contradicen más violentamente que las teologías de Bertrand Russell y Billy Sunday. Investiga quiénes son. Proverbios dice, por ejemplo, Proverbios 30, versículos 5 y 6, dice, toda palabra de Dios es pura, y eso lo puedes encontrar en la Biblia. Toda palabra de Dios es pura. ¿Te ofende? No me interesa, y a Dios tampoco le interesa. Por eso Él escribió y mandó a escribir la Biblia de la forma en la que está escrita. Sin Cristo al infierno. ¿Te ofende? Uy, mira, uy, cómo me molesta. Toda palabra de Dios es pura. Ni tus llantos, ni tus quejas, ni tus pataleos. Me ofende lo que leí en la Biblia. Bueno, ¿y vas a cambiar algo? No, la Biblia sigue siendo la Biblia. Toda palabra de Dios es pura. Es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Y qué hace el Corán? No, ¿eso dice la Biblia? No. A Dios se le olvidó algo. Se le olvidó que Él supuestamente es el Dios solo de los árabes y supuestamente solo habla árabe y reveló el Corán en árabe. Por favor. Entonces, no, esto no es añadirle, es una continuación, es una revelación más, y qué sé yo. Lo mismo que dice le dicen el Mahoma americano, Joseph Smith, el masón, dijo lo mismo. No, bueno, es una revelación más, es otro testamento de Jesucristo esto. Es la misma, es decir, venir a decir, todo está corrupto, la Biblia es corrupta, entonces yo vengo a confirmar, a traer un mensaje porque Dios me habló. Eso es típico endemoniado que quiere fundar una nueva religión. Joe Smith, la diferencia entre Joe Smith y Mahoma es que Joe Smith sí existe, Mahoma nunca existió. Ese es el tema. Y ya vamos a ir a ese punto en algún momento de la historia, ya vamos a ir a ese punto sobre la historia de Muhammad. Pero bueno, ya más o menos lo comprobé en otros videos, pero bueno. Sura, fíjense lo que dice el Corán, Sura 10:37, Jonás, supuestamente, ¿no? El capítulo, la Sura. 10:37 dice, este Corán no ha sido inventado fuera de Allah en nada, sino que es una confirmación de lo que ya había antes de él, y una aclaración precisa del libro, en el que no hay duda, procedente del Señor de los mundos. O sea, clama ser una confirmación de la Biblia, ¿no? De la Torá y del Evangelio, ¿no? Del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Y una aclaración que te viene a aclarar por si no entendieron, porque supuestamente los judíos y los cristianos corrompieron todo y qué sé yo, qué sé cuánto, entonces hay que salir a matarlos y a violar a sus mujeres y a conquistar esos países y a cortar cabezas. ¿Por qué? Y porque alguien, Satanás, tiene ganas de hacer eso, matar judíos y cristianos. Entonces, ¿escuchaste alguna vez la frase no aclares que oscurece? 100% aplica para el Corán. No aclares que oscurece, no gracias. Viniste a aclarar, Allah
¿Viniste a aclarar las cosas, Muhammad? No, gracias, no aclares que oscurece, porque es un desastre el Corán. Por ejemplo, Sura 381, fíjense lo que dice. La familia de Imran. Fíjate, te tiro un dato. Imran supuestamente es Amram, padre de Aarón y Moisés y Miriam y todo eso. Pero si vos lees el Corán, dice que María, la María del Nuevo Testamento, es hija de Imran. Nada que ver. Nada que ver. Ya es un error garrafal decir que María era hermana de Aarón. Es un desastre, pero bueno, el Corán, ¿qué esperás? Otra vez, ¿ves? Acá es Sura 381, pero ¿cómo que acá dice 80? ¿Cómo? Uy, mirá, nota. No esperes coherencia de parte del Islam, ¿eh? No esperes que, no, bueno, esto es así, asá, y encaja perfectamente. En el Islam nada encaja perfectamente, ¿está? Es un desastre. Entendé eso, así que no esperes mucho, no, bueno, tal cosa concuerda con tal cosa. El Corán no concuerda nada con nada, es un desastre. Y no tiene contexto, salta de un tema a otro, no cuenta historias completas, las cuenta por partes, las cuenta y repite una y otra vez, dice, Alá es sabio, Alá sabe, Alá está viendo, se van a ir al infierno, se van a ir al infierno, se van a ir al infierno, el que no cree al infierno, y van a... todo el tiempo, y está en un estado, y pone en un estado de paranoia a los musulmanes, porque supuestamente el pueblo musulmán fue oprimido y fue engañado y un montón de historias. ¿Y cuál es lo que hay que hacer? Hay que salir a matar por Alá, hay que matar judío y cristiano porque supuestamente corrompieron las escrituras, corrompieron todo y qué sé yo, qué sé cuánto, corrompieron el mensaje de Alá. Terrible, es un desastre el Corán. Y las mismas historias a veces se repiten muchas veces dentro del Corán, así que no tiene contexto, salta de un tema al otro, no termina de explicar, no es un lenguaje claro, porque dice... es una aclaración precisa del libro, es una confirmación, no, es un desastre el Corán, ¿está? Así que bueno, dice, bueno, Sura 381, 84 y 84, dice, y ten presente el compromiso que Alá pidió a los profetas, os damos parte de un libro y de una sabiduría, luego vendrá a vosotros un mensajero que confirmará lo que tenéis, y en él habéis de creer y la habréis de ayudar. Dijo, ¿estáis de acuerdo y aceptáis en estos términos mi pacto? Dijeron, estamos de acuerdo. Dijo, dad testimonio que yo atestiguo con vosotros. ¿Cuándo? No hay cuándo, no hay por qué. A alguien se le ocurrió decir, sí, Dios dijo esto y listo. ¿Ves? Todas historias inventadas. 84. Di, creemos en Alá y en lo que se ha hecho descender para nosotros y en lo que se hizo descender sobre Ibrahim, Abraham, Ismael, Ishak, Isaac, Jacob y las tribus, así como lo que le fue dado a Musa, Moisés, a Isa, Jesús supuestamente, y a los profetas procedentes de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros, y a Él estamos sometidos. Esto es lo que clama el Corán, ¿no? Una de las tantas cosas que clama el Corán. Te recuerdo, no esperes coherencia de parte del Islam, ¿tá? No esperes contexto, no esperes explicaciones claras, no esperes coherencia. Y otra cosa, no vamos a ir a las tradiciones y a las cosas extracoránicas porque todo eso se inventó para explicar supuestamente y para justificar lo que está escrito en el Corán, que en sí no tiene contexto y viene de orígenes tumultuosos. Eso ya lo voy a explicar más adelante, pero vamos a tratar de decir, bueno, vamos a agarrar el Corán y vamos a leerlo y ver cuál es, sin irnos por las ramas, ¿entendés? Decir, a ver, si el Corán es tan bueno, si es tan, se tendría que explicar a sí mismo, cosa que la Biblia hace, la Biblia se explica a sí misma. La Biblia vos vas escritura con escritura y puedes entender bien las cosas y te cuenta claramente las cosas. Ahora el Corán claramente no lo hace. El autor de esta escandalosa idea simplemente afirmaba que podía corregir todos los escritos sagrados que cualquiera considerara sagrados. Él era la autoridad final de Dios. 14 esposas, una novia de 9 años, prisioneros mutilados, ataques epilépticos, analfabetismo, Muhammad no sabía leer, Mahoma, y toda clase de trucos. El supuesto Mahoma. Porque supuestamente se le atribuye a él, otra cosa que quizás no sepas, no sé, pero supuestamente el Corán es un milagro literario y es una pieza de la literatura, de la más alta literatura árabe. Es un desastre. Y el árabe apenas existía cuando el Corán iba siendo escrito.
¿Es una de las primeras obras escritas en árabe? Sí. Eso no quiere decir que sea un milagro y ni que sea una eminencia poética de alto calibre. Es un desastre, ¿tá? Ya lo vamos a ver. Pero fíjense lo que dice el Corán. Sura 33, versículo 21. Realmente en el mensajero tenéis un hermoso ejemplo. Ah, qué hermoso ejemplo, porque supuestamente el mensajero es Mahoma. Ah, otra vez. A Mahoma supuestamente se lo nombra 4 veces en el Corán. Solo 4. El super profeta, el super casi todopoderoso profeta del Islam. Se lo menciona en el Corán 4 veces. Y supuestamente se le fue mencionado. O sea, se lo menciona por nombre. Muhammad, supuestamente. Se le menciona por nombre solo 4 veces. Se menciona más a María que a Muhammad en el Corán. Sura 33, 21. Bueno, eso. Seguimos leyendo, perdón. Tenéis un hermoso ejemplo. Sí, hermoso ejemplo, ¿no? Matar, robar, violar, usar un vestido de una niña, porque también hay unas historias locas de Muhammad, usando vestidos de Aisha, o ropas de Aisha. Aisha, ¿quién es Aisha? Y la nenita de 7 años con la que se casó Muhammad y se acostó cuando ella tenía 9. Qué hermoso ejemplo, ¿no? El profeta del Islam, que no podía profetizar nada, nunca profetizó nada. Otra cosa, el Corán no profetiza ningún hecho histórico, no profetiza nada. Se agarra de... Es como que es una sanguijuela que sin la Biblia no puede clamar nada por sí mismo. No, porque la Biblia esto, la Biblia lo otro, la Torá y el Evangelio y el Corán es una súper, pero no lo demuestra. No tiene nada de eminente el Corán para demostrar, nada. Solo abrí los ojos y léelo. Quien tenga esperanza en Allah y en el último día y recuerde mucho a Allah. Bueno, ¿qué más? Cuando enumera a los mensajeros intachables de Allah en la Sura 463 y 383, porque los llama intachables. Acá yo tengo un Corán, tengo 2 versiones. Una es súper malintencionada y se censura para quedar políticamente correcto. Y otra es una versión bastante cercana al árabe, ¿no? Bastante, a ver, ¿cómo te puedo decir? Traducida sin mucho pero, ¿tá? A ver, Sura 463, ¿no? Dice, ¿no? Los supuestos tan intachables, ¿no? Mensajeros intachables. Y acá lo voy a tener que buscar en otro versículo porque... A ver. Bueno, dice: es verdad que te hemos inspirado al igual que inspiramos a Nuh y los profetas anteriores a él. Supuestamente Allah inspiró todo, ¿no? O sea, el Corán viene a contradecir el Evangelio, o sea, el Nuevo Testamento, y viene a contradecir la Torá, el Antiguo Testamento, pero supuestamente es el mismo Dios que escribió todo, que inspiró todo. Totalmente mentira. Es verdad... sigue. Y también le inspiramos a Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jacob, las tribus, Isa, Ayub, Yunus. Yunus sería Jonás, Ayub no sé cuál es. Y Sulaimán, Salomón. Y a David, al que le dimos los salmos. Supuestamente Allah le dio los salmos a David. Y Allah le reveló a Muhammad un libro que... O sea, supuestamente le reveló a Muhammad un libro que contradice todo lo que supuestamente había inspirado antes. Allah es un estúpido, un imbécil. ¿Quién era el más estúpido? Cierto, Satanás. Allah es Satanás, el supuesto Allah. ¿Por qué? Porque es un imbécil. ¿Sabías que Satanás es un imbécil? Tenés todo el paraíso, tenés toda la creación hermosa y vas y te rebelás contra Dios. ¿Leíste Apocalipsis 20:10? ¿Dónde termina el imbécil de Satanás? En el lago de fuego, donde será atormentado día y noche para siempre y siempre y siempre. Así que Allah es Satanás, el Allah del Islam. Hay mensajeros de los que te hemos referido y mensajeros de los que no te hemos contado nada. Y a Musa, Moisés, le habló Allah directamente. Mensajeros portadores de buenas noticias y de advertencias para que así los hombres después de su venida no tuvieran ningún argumento frente a Allah. Allah es poderoso y sabio. Es una gran mentira de que Allah sea sabio. Aparte, es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él no es el verdadero Dios. El verdadero Dios es todopoderoso. Allah, acá dice Allah es poderoso. Entonces no es Dios.
Sin embargo, Allah atestigua de lo que te ha hecho descender. Ha sido con su conocimiento y los ángeles dan testimonio de ello. Y Allah basta como testigo. Ángeles de cuántas alas, ¿eh? Ay, 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 qué estupidez más grande que una casa. Y 383, ¿no? También como que exalta que los profetas en la teología islámica, los profetas no pueden pecar. Porque son profetas, son hanifs. Son como son Abraham. Todos los profetas del Antiguo Testamento son hanifas, ¿no? Son gente que no peca, entonces no pueden pecar, no pueden mentir, ¿viste? Cosa que la Biblia no dice que sea así, porque claramente la Biblia muestra cómo pecan. El único que no tiene pecado en la Biblia es Jesucristo, es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Tá? Ahora, 383. Y otra vez dice, ¿no? Esto ya lo leímos. Creemos en Alá y en lo que se ha hecho descender para nosotros, y en lo que se hizo descender sobre Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jacob y las tribus, así como lo que le fue dado a Musa, a Isa y a los profetas, procedente de su Señor. No excluimos a unos y aceptamos a otros, y a Él estamos sometidos. Típico de culto demoníaco, ¿no? Porque los profetas. Típico de endemoniado. O sea que todo esto, cuando enumera los mensajeros intachables, ¿no? Incluye a Ismael, a quien Sara expulsó. Ahora abrí la Biblia, anda a Génesis 21 y lee Génesis 21 del 9 al 14, mejor dicho, ¿no? Génesis 21 del 9 al 14. Fíjate qué pasó con Ismael, qué tan intachable era, ¿no? A quien Sara expulsó, Génesis 21 del 9 al 10. Abraham expulsó, Génesis 21, 14. Y Dios expulsó, Génesis 21, 12. La madre de Ismael era descendiente de uno de los hijos de Cam. Ningún descendiente de Canaán, hijo de Cam, podrá estar en la cúpula de la roca, o sea, en el Monte Santo, básicamente, cuando Jesucristo regrese como Rey de Reyes y Señores, señores. Zacarías 14:9. Pone pausa y anda a tu Biblia. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso. Zacarías 14:21. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será santificada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá más cananeo alguno en la casa de Jehová de los ejércitos en aquel tiempo. No habrá más cananeo alguno. ¿Qué dice el Corán? No, porque Ismael esto, Ismael lo otro, Ismael, como que los árabes queriendo meterse ahí en todas las promesas del Antiguo Testamento. Qué estupidez. Alguien quiere meterse en donde no debe. ¿Quién hace eso? Satanás y sus siervos. Se meten en donde no deben. La madre de Ismael provenía de Misraim, Egipto, Agar la egipcia, Génesis 16:1, hermano de Canaán, por vía de Cam. Esta fue la descendencia que Dios maldijo en Génesis 9:25. Abrí tu Biblia, lee tu Biblia y cree en tu Biblia. Si es una Reina Valera Gómez, más todavía. Mejor todavía, digo. Misraim es la descendencia de Cam. Arafat, no sé si sabes quién es Yasser Arafat, es egipcio. Si un palestino afirmaba ser dueño de la tierra de Palestina, entonces afirmaba haber sido dueño de la tierra de Canaán, que así se llamaba, ¿no? La tierra prometida era la tierra de Canaán, que fue conquistada y fue dada a los hijos a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, a los hijos de Israel, a los judíos, a los israelitas, a nadie más. Génesis 12:5, Génesis 13:12, Génesis 16:13, perdón, Génesis 16:3, perdón, Génesis 17, versículo 8, etcétera, entre tantos otros lugares de la Biblia. Otra vez el Corán con errores garrafales. En cuanto al don gratuito, Romanos 5:15, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El Corán solo ofrece un montón de obras y un conjunto de instrucciones éticas, que no tienen nada de éticas, y una montaña de reglas que si se cumplieran no crearía más que un pecador intentando justificarse a sí mismo, condenado al infierno. Eso hacen todas las religiones. Hacer que la gente quiera, no, bueno, pues yo soy musulmán, yo tengo que hacer esto para ir al cielo y no sé si ni siquiera voy, porque ni siquiera Muhammad sabía si se iba al cielo, supuestamente. Y en el Corán dice, no sé lo que me hará, no sé lo que será de mí, no sé lo que va a hacer Allah conmigo. No hay certeza de salvación en el Corán.
Porque capaz que Allah te extravía, porque el Corán también dice que Allah extravía a quien quiere y salva a quien quiere, básicamente. Entonces a los que están extraviados es porque, bueno, Allah es calvinista y él determina todo. Él ya determinó que que cierta gente va a ir al infierno sí o sí y cierta gente va a ir al cielo sí o sí. Pero si Allah se vuelve loco, a esa gente que ya está loco, ese Allah del Islam, a esa gente que lo está siguiendo y está siguiendo su camino, puede también agarrar y desviarse y desviarlos porque él extravía y desvía a quien quiere. No, es un desastre el Corán, ¿eh? Así que juzguemos rectamente. ¿Cómo tu país o tus políticos que sirven al Vaticano, ¿no? Los políticos de tu país, cualquier país que me esté escuchando, cómo van a tolerar? ¿Cómo van a tolerar una religión tan satánica? No hay que tolerar religiones. No está bueno. Ya la historia demostró que no está bueno tolerar religiones. Y no me vengan con, no, bueno, pero vos crees en la Biblia. Bueno, gracias a Dios no soy religioso, porque la Biblia es el libro más antirreligioso de la historia. Está en contra de todas las religiones. Y todas las religiones están en contra de la Biblia. Así que no me venga a decir esa estupidez, esa patraña, esa farsa de la Biblia es un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso, es un libro antirreligioso. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No servirás a Muhammad, no servirás al Papa, no servirás a Allah del Islam, no servirás a Buda, no servirás al Dalai Lama, quien sea. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el único Señor Dios Todopoderoso, el verdadero, es Jesucristo, es Jehová. Y punto. A despertar. El Corán declara que los ángeles, plural, atención, hablaron con María, lo cual no fue así. Y que llamaron a Jesús, Jesús hijo de María, lo cual no fue así. Véase Lucas 1 del 30 y 34. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer nuestra Biblia y vamos a ver lo que dice la Biblia. Entonces el ángel singular, un ángel solito, le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué dice el Corán? Es una confirmación de lo que había estado antes. Entonces, ¿por qué el Corán contradice la Biblia? ¿Por qué el Corán contradice el Nuevo Testamento? Y el Corán dice que Allah no puede tener hijos, que es como una vergüenza, una cosa, una calumnia, que se le asocien hijos a Allah. Claro, él no puede tener hijos porque es feo y violento y paranoico. Por eso no puede tener hijos. Pero acá dice la Biblia que este hijo que le va a nacer a María será llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién miente? El Corán, por supuesto. El Corán miente. Porque viene básicamente, ¿cuánto? 600 años después de que se terminara el canon de la Biblia. Alrededor de 600 años después. Así que el Corán claramente miente. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. David su padre, David el ancestro de Jesucristo, ¿está? Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, no a los ángeles, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, o sea que estas grandes mentiras, ¿no? Que los ángeles hablaron con María y que se le llama a Jesús hijo de María, estas grandes dos mentiras católicas romanas, ¿no? Jesús hijo de María, eso suena muy católico, porque lo es. Esas dos grandes mentiras se encuentran en la Sura 3, versículo 42, ¿no? Y versículo 45. Fíjense, y cuando dijeron los ángeles, acá el Corán está mintiendo. María, Allah te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la creación. Pasemos al 45. Cuando dijeron los ángeles, María, Allah te anuncia una palabra procedente de él cuyo nombre será el ungido, Isa, hijo de Mariam, hijo de María. Verá, la Biblia dice hijo del Altísimo, será llamado hijo de Dios, hijo del Altísimo. Pero no, el Corán dice hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la última y será de los que tengan proximidad. En árabe, al-Masí, que se corresponde con Mesías. Cualquier lector que haya dedicado tiempo al leer la literatura de los Caballeros de Colón, Knights of Columbus, una orden católica romana, o de Our Sunday Visitor, un periódico católico, sabe quién usa esa frase. Si leíste los escritos suficientes de los católicos, si escuchaste hablar a los católicos lo suficiente, ¿quién dice Jesús hijo de María? María esto, María lo otro, María?
María devota, cogida, purificada. Sabemos, o sea, sabemos quién usa esa frase, Jesús, hijo de María, habitualmente. El sistema católico romano. María y Mahoma, otra vez, qué raro, qué raro. Están ahí, están ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Les encanta violar niños, les encanta matar judíos, les encanta perseguir a verdaderos cristianos, les encanta mentir sobre la Biblia. Una fotocopia, el Islam y el catolicismo. Mahoma se junta con un grupo extraño, los incrédulos que niegan el monoteísmo islámico supuestamente, pero no teman, no se desanimen, eso no tiene nada de inusual en el siglo XXI. Verán, el terrorista musulmán más sanguinario e inmoral de Palestina, Mr. Yasser Arafat, estaba casado con una católica romana. Claro, supuestamente ellos están en contra, ¿no?, del catolicismo, supuestamente, pero veo que en varios aspectos se llevan muy bien. A la hora de matar judíos, a la hora de casarse, una católica con un terrorista, una romana católica francesa que se casó con Yasser Arafat. A la hora de hacer negocios están ahí, los católicos y los musulmanes. Y a la hora de servir al Papa, los musulmanes, ni una duda. Y mucho más hoy todavía. Sura 72:23. Vamos a ver qué más estupideces dice el Corán. No es una transmisión de parte... Perdón, no es sino una transmisión de parte de Allah y de sus mensajes. Y quien desobedece a Allah y a su mensajero tendrá el fuego de Jahannam, donde será inmortal para siempre. O sea que si yo desobedezco a estos dos mentirosos, tanto Muhammad como Allah, el supuesto Allah del Islam, o sea que si desobedezco a estos dos mentirosos que yo veo claramente que están mintiendo sobre la Biblia, están mintiendo sobre el Antiguo Testamento y sobre el Nuevo Testamento en este libro católico romano que es el Corán, ¿me voy a ir al infierno? ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! Yo no voy a tolerar esto. Nadie tendría que tolerar esto. Sura 3:10 dice: es cierto que a los que se niegan a creer de nada les servirán sus riquezas y sus hijos ante Allah. Son combustible del fuego. Y todo el tiempo vas a ver esto en el Corán. Todo el tiempo, no, se van a ir al infierno, se van a ir al infierno. El que no cree y el que no cree, ¿ven? Y eso acusan a la Biblia. Pero la Biblia no usa un lenguaje tan cavernícola como el Corán. El Corán usa un lenguaje bruto y cavernícola. La Biblia no. Están acusando falsamente a la Biblia de lo que es el Corán. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro en este video es que el Corán no tiene nada. No le llega, pero no le llega ni a los talones a la Biblia. ¿Está? Y no hay nada de bueno en el Corán, ¿está? Juan 17:17, que dice la Biblia: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Acá no dice que el Corán es verdad, acá dice tu palabra es verdad, la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Pero viene alguien 600 años después a decir: espera, yo tengo algo que decir. Qué bárbaro. Sura 40 del 69 al 73. ¿Qué más dice? ¿Acaso no has visto cómo se desvían los que discuten los signos de Alá? Ahí está. Viene el Corán a decirte, porque los signos, los milagros de Alá, y son todos signos y milagros del Antiguo Testamento, ¿entendés? Se vienen a colgar del trabajo ajeno. ¡Anda a bañarte! Mira la estupidez. No, es un milagro, un milagro. Estás afanando. Eso se llama afanar. Eso se llama, ¿cómo es? Como es cuando el crimen intelectual, ¿no? ¿Cómo es? Cuando infringe el copyright. Estás queriendo colgarte del milagro ajeno, sea quien sea, porque el Corán, si lo estudias bien, tiene varios autores. No es un solo chabón que escribió, el que se sentó a escribir el Corán, nada que ver. El Corán tiene varios autores, con varias influencias. Pero la principal influencia era el catolicismo del Medio Oriente, de Siria y Jordania. Eso es a lo que apunta el Corán y ya vamos a hacer estudios sobre eso. Ahora estoy introduciendo, pero ya te voy tirando algunas perlitas, ¿tá? Ahora, ¿qué más dice, no? Los que han tachado de mentira el libro y aquello con lo que hemos enviado a nuestros mensajeros, pero ya sabrán, otra vez, esto es otro aspecto del Corán, ya van a ver, Alá esto, Alá el otro, todo el tiempo, pero es enfermizo, porque todo el tiempo está diciendo eso, todo el tiempo. Es bruto y cavernícola el mensaje, y violento el mensaje del Corán. Bueno, el mensaje, anda a saber si se entiende el mensaje, pero lo que se entiende del Corán es eso: violencia, venganza, odio contra los judíos, odio contra los cristianos, y contradicciones y un montón de disparates sobre la Biblia, ¿no?
Después, bueno, dice, cuando tengan argollas en el cuello y cadenas serán llevados a rastras hacia el agua hirviente y luego serán arrojados al fuego. Después se les dirá, ¿dónde están los que asociabais aparte de Allah? Dirán, se han extraviado de nosotros, aunque en realidad lo que invocábamos antes no era nada. Así es como Allah extravía a los incrédulos. ¿Ven? Allah es calvinista y él extravía. O sea, si la gente que va al infierno es porque Allah quiere que se extravíen. No, bueno, pero no quiere decir eso. Entonces que lo hable de una manera no cavernícola, porque eso es lo que dice el Corán. Allah es calvinista y él hace que la gente se vaya al infierno porque él extravía a quien quiere y él guía a quien quiere. Después se les dirá... Ah, no, perdón, ya leí eso. Sura 66 del 9 al 11, ¿qué más dice? Vamos a ver. Profeta, fíjate lo que dice. Lucha contra los que se niegan a creer y contra los hipócritas y sé duro con ellos. Fíjate vos, en vez de decir, no, bueno, qué sé yo, que hagan lo que quieran. No, lucha con ellos, tienen que creer. Como el catolicismo, ¿no? Por la fuerza, mediante guerra, terrorismo, forzar a la gente que se convierta a tu religión. Eso es el catolicismo puro. Curiosamente, es Islam puro también. Su refugio es Yahanam. Qué mal lugar de destino. Allah les pone un ejemplo a los que se niegan a creer. Fíjense la estupidez que dice acá. La mujer de Nu, la mujer de Noé, la mujer de Noé, la mujer de Nu, y la mujer de Lut, la mujer de Lot, ambas estuvieron bajo dos de nuestros siervos justos y ambas los traicionaron. Pero no les sirvió de nada ante Allah. Y se dijo, entrad en el fuego en compañía de los que han de entrar. Entonces, según Allah, según el Corán, la mujer de Noé y la mujer de Lot están en el infierno. Versículo 11. Y Allah les pone un ejemplo a los que creen. La mujer de Firaún, otra estupidez más. La mujer de Firaún cuando dijo, Señor mío, haz para mí una casa junto a ti en el jardín y sálvame de Firaún y de sus actos. Sálvame de la gente injusta. ¿Cuándo lo dijo? Nunca lo dijo. Aparte, si te estás refiriendo a la mujer de Firaún como la que supuestamente tentó a José, esa no fue la mujer de Faraón. Y ya lo vamos a ver. El Corán no sabe de lo que habla. Vamos primero a esto de la mujer de Noé y Lot. Dice que la mujer de Noé se perdió. Y murió y fue al infierno, básicamente, ¿no? Eso dice acá, lo acabamos de leer. Fíjense. Génesis 8, 15 y 16. Y habló Dios a Noé, diciendo, sal de tu arca, tú y tu esposa, y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. ¿Lees bien el contexto? La mujer de Lot también, la mujer de Noé fue salva. Es así. Acá no dice que, en la Biblia no dice que la mujer de Noé traicionó a Noé. Nada que ver. Primera de Pedro 3:20 dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, o sea, 8 personas, fueron salvadas por agua. Noé. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. Ahí van 4. Si cada una de estas 4 personas tiene una esposa, una mujer, ¿cuántas personas te quedan total? 4 más 4 es 8. Entonces el Corán miente cuando dice que Allah es sabio y Allah sabe todo. Mentira. No sabe ni contar. No sabe nada. Allah. Ahora vamos al tema de la mujer de Firaún, supuestamente, ¿no? Génesis 39, del 7 al 17. Pero el versículo 1, para entrar en contexto, fíjense, y José fue llevado a Egipto, y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Quién lo compró a José? Potifar, oficial de Faraón. Acá dice que es Faraón, acá no dice que es Faraón. Acá dice que es Potifar, oficial de Faraón. Simple. ¿Tenés ojos? ¿Los usás? Perfecto, listo. Leíste y entendiste esto. No hay mucha vuelta que darle. No es Faraón, es Potifar, oficial de Faraón. Pero se ve que Allah no sabe eso, el supuesto Allah del Islam.
7. Y aconteció después de esto que la esposa de su señor, ¿quién es el señor de José? Potifar. O sea que es la esposa de Potifar, no la esposa de Faraón. El Corán miente. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién escribió el Corán? Satanás y sus siervos católicos. La esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo, y él no quiso, y dijo a la esposa de su señor, y he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que, hablando ella a José cada día, que él no la escuchó para acostarse al lado de ella, o para estar con ella, y sucedió que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y aconteció que cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló, diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para acostarse conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y como yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. ¡Qué zorra la mujer de Potifar lo que hizo con José! Una zorra total, malísimo. Pero fíjense, encima que el Corán la confunde con la conoce como la mujer de Firaún, le dice, fíjate esto, Señor mío, haz para mí una casa. Y Alá les pone un ejemplo a los que creen. A esta mujer de Potifar la confunde como la mujer de Faraón y encima la pone como un ejemplo. ¡Oh, qué ejemplo, eh! Y sí, imagínate, si ponen a ejemplo un pedófilo, ¿qué te esperas? Mohammed siendo un pedófilo, ¿no? Y siendo el ejemplo del Islam, ¿no? Fíjate esto, dice, Señor mío, haz para mí una casa junto a ti en el jardín y sálvame de Firaún y de sus actos y sálvame de la gente injusta. ¿Y qué más injusto lo que hizo esta zorra? De la mujer de Potifar. Qué locura el Corán, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a ver qué más estupideces dice. No, o sea, recuerdo, esto es una introducción, ¿eh? Hay muchas cosas, hay un montón de cosas que dice el Corán, ya vamos a ir viéndolas. Pero esto, que baste esto como introducción, ¿tá? Sura 4, 163. Esto ya leímos. Sura 4, acá el Corán dice que inspiró, ¿no?, a Noé, inspiró a los profetas anteriores a él, inspiró a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob, a las tribus, Isa, Ayub, no sé quién es, ni idea, Jonás y Suleimán sería Salomón, y a David. Supuestamente Allah inspiró la Biblia, ¿no? Y después inspiró el Corán. Claramente Allah es un mentiroso. Ahora, veamos, Sura 4, 171 y 172 dice, gente del libro, no saquéis las cosas de quicio en vuestra práctica de adoración, ni digáis sobre Allah nada que no sea la verdad. Ciertamente el ungido hijo de María, que la Biblia dice que es hijo de Dios, pero viene el Corán a decir que confirma la Biblia, pero al mismo tiempo contradice la Biblia, diciendo que Jesús es hijo de María, no es hijo de Dios, es hijo de María. O sea, hace más énfasis en que sea hijo de María y no lo menciona como hijo de Dios. Es más, contradice que sea hijo de Dios. Claramente el Corán es una farsa. Ciertamente el ungido, hijo de María, es el mensajero de Allah. Encima, ahora podemos ver que cuando el Corán habla del mensajero de Allah, teniendo en cuenta que Muhammad no existe, ¿de qué hablaba realmente? ¿Quién era el verdadero, el original, por así decirlo, mensajero de Allah, el mensajero de Dios? Bueno, en realidad, mensajero de Dios en el Corán, si lo investigamos, podemos sacar conclusiones como, bueno, mensajero de Dios sería un profeta, ¿no? Tiene un mensaje de Dios, pero hay un mensajero que es como con mayúscula, como exaltado, ¿no? Y recuerden que Mahmed, o Mahmad, o Mahmed, o sea, Mim Ha Mim Dal, como mostré en uno de mis videos, es un título mesiánico, un título que se le dio en su momento a Jesús, al Jesús católico, ¿no? Entonces como que el que era el mensajero, el Mahmad, el que terminó siendo Muhammad, era una figura mesiánica antes, por eso el Muhammad es tan
parece un Mesías, ¿no? Otro Mesías del Islam, ¿no? Pero un Mesías del Islam. Pero viendo de dónde salió el Corán, todo eso, y aparte que recuerden, todas las historias, todo lo que se conoce por fuera del Corán y que se le asocia al Corán, como esto de que, bueno, acá el Corán dice esto, bueno, esto es cuando Muhammad voló en un caballo y fue a Jerusalén. En realidad el Corán no se refiere a eso, sino que toda esta parafernalia que se inventó alrededor del Corán es para justificar todas las estupideces y las cosas sin sentido que dice. Entonces, ¿qué se le inventó al Corán? Y la batalla de Badr, por ejemplo, que nunca hubo una tal batalla de Badr, no coincide en tiempo y en espacio. O sea, toda la batalla de esto, la tribu esta, la tribu de los Banu Kainuka y que no sé qué, que sé cuánto. Todos son historias inventadas para supuestamente explicar y hacer como una explicación del Corán, ¿entendés? Pero si vos lees el Corán así sin ninguna influencia de la narrativa estándar islámica, no tiene nada de sentido, y ya vamos a ver más adelante, ir investigando qué es realmente el Corán. Pero por ahora vamos a seguir con esto. Entonces, ciertamente el ungido hijo de Mariam, es el mensajero de Allah, su palabra depositada en María, o sea que el Corán dice que Jesús es la palabra de Allah, y un espíritu procedente de él. Entonces, pero ¿cómo? No es el hijo de Dios, pero fíjate cómo es esto. Fíjate cómo dice esto. Pero bueno, coherencia, no busques coherencia en el Corán y en el Islam tampoco. Creed pues en Alá y en su mensajero, y no digáis tres, es mejor para vosotros que desistáis. La verdad que Alá es un Dios único. Entonces vemos que el Corán, los escritores, los autores del Corán eran de esta secta católica que era unicitaria, ¿no? Que dicen que Dios es uno y que Jesús no es Dios, y estos llegaban al extremo a decir que ni siquiera era el Hijo de Dios, ¿entiendes? Hay varios tipos de herejes, y una secta herética de esa época era lo que terminó siendo el Islam. Les recuerdo, el Islam no fue conocido como Islam hasta el siglo VIII. El primero que mencionó al Islam fue Abdul Malik, el verdadero precursor del Islam. Porque hasta Abdul Malik eran todos califas católicos, era todo catolicismo, era una secta católica. Y hay mucho más, y hay expertos comprobándolo, solo que los expertos estos no tienen los pantalones para decir es catolicismo, no, dicen eran cristianos. No, los católicos no son cristianos, ¿tá? Los cristianos no andamos con misa, con liturgia, con la Eucaristía, no andamos con eso, pero los que estaban ahí con el tema del Islam, sí. Estos precursores del Islam sí andaban con esas cosas católicas, así que bueno, va por ahí el tema. Después dice, está muy por encima en su gloria de tener un hijo. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y Allah basta como guardián. ¿Tiene sentido esto que dice? ¿Ves que salta de una cosa a la otra? No, ¿cómo voy a tener un hijo? Es todo. ¿Cómo Allah va a tener un hijo? Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, y Allah basta como guardián. O sea, pasa de un tema a otro sin sentido, sin contexto, sin nada. Terrible. ¿Qué más? El ungido no desprecia ser un siervo de Allah ni los ángeles que están cerca de él, pero aquel que desprecia adorarle y se llene de soberbia, todos van a ser reunidos para volver a él. Aquel que desprecia adorarle, ¿adorar a quién? ¿A Allah o a él y a su mensajero? Porque también el Corán dice, el que obedece al mensajero, obedece a Allah. Entonces originalmente, ¿quién era el mensajero de Allah? El supuesto ungido, el supuesto Jesús. ¿Ven? Como antes, lo que antes que se inventara la leyenda de Muhammad, el Corán tenía otro contexto, ¿está? Pero ya, repito, ya vamos a llegar a eso. Pero ven, no tiene nada de contexto, no tiene nada de correcto esto del Corán, no tiene nada de sagrado, no tiene nada de, podemos sacar cosas espirituales y verdades espirituales, nada, es una mentira. Y si es espiritual, claramente es todo demoníaco esto, son espíritus demoníacos, impuros. Sura 19. ¿Sabías cómo se llama esta sura? La sura completa, el título de la sura, ¿sabes cómo se llama? María. Sura 19 del Corán. María, tal cual, María, la María católica. La María católica romana. Te dije, el Corán católico romano. Sura 19 del 30 al 35. Claramente, como no hay nada de lógica en el Islam, acá vemos otra numeración, porque las distintas versiones tienen
parece que distintas numeración. Por lo menos yo tengo dos versiones y la numeración es distinta. Dijo, yo soy el siervo de Alá, él me ha dado el libro y me ha hecho profeta. Y me ha hecho bendito donde quiera que esté y me ha encomendado la oración y la purificación mientras viva. Y ser bondadoso con mi madre. Está hablando de Jesús, hijo de María, ¿no? Y no me ha hecho ni insolente ni rebelde. La paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte. No era que él no murió en la cruz, según el Corán. Jesús no murió en la cruz. Pero bueno. Y el día en que sea devuelto a la vida. Ese es Isa, el hijo de María. El hijo de María. La palabra de la verdad sobre el que dudan. Pero acá como que alguien la agarra y dice, espera, bueno, sonó muy raro esto para el Islam, entonces vamos a poner esto. No es propio de Alá tomar ningún hijo. Gloria a él. Cuando decide algo solo dice sea y es. Claro, para Alá supuestamente puede todo, es súper, el wow, el más pro, pero no puede tener hijos Alá. Claro, se ve que es estéril o lo que sea, no sé. Pero bueno. Sura 3, 47 a 55. Es imposible es imposible que Alá, o sea, es posible todas las cosas con Alá y para Alá, pero él no puede tener hijos. Ah, bueno. Pero fíjate esto. Fíjate lo que acá cómo se contradice, porque fíjate esto, Sura 3 del 47 al 55, ¿no? Dijo, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado? O sea, soy virgen, dice María, ¿no? Todavía ningún hombre me ha tocado. ¿Cómo voy a tener un hijo? Fíjate lo que le responde a Alá, ¿no? En vez de decir lo que ser concorde a su palabra, ¿no? Al agarre dice, dijo, así será, Alá crea lo que quiere. Cuando decide un asunto le basta decir sé y es. O sea, ¿ven? Supuestamente él puede todo, menos que Jesús sea el hijo de Dios. No, eso no puede, Alá no puede. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Ves? ¿Ves? Qué loco que es. 48, bueno. Anda a saber qué versículo. Ah, sí, 48, está. Y le enseñará la escritura y la sabiduría, la Torá y el Injil. Injil en el Corán quiere decir evangelios. Evangelio. Y será un mensajero para los hijos de Israel, y les dirá, he venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros, y esto viene de los escritos católicos, de los protoevangelios de Mateo, Santiago y qué sé yo, de esos protoevangelios que son más católicos. Ya lo he mostrado en un video, que este supuesto Jesús crea a partir del barro algo con forma de ave, y esos son escritos católicos de la época, y terminó en el Corán. Soplaré en ello y será un ave con permiso de Alá. Y sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Alá. Y os diré sin verlo lo que coméis y lo que guardáis en vuestras casas. Y si sois creyentes, en ello tenéis un signo. Soy un confirmador de lo que había antes de mí en la Torá y os haré lícito de parte de lo que ¡ay! Se me traba la lengua. Y os haré lícito parte de lo que se os prohibió. Este no es el verdadero Jesús, me parece. Claramente no lo es. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Así pues, temed a Alá y obedecedle. Alá es mi Señor y el vuestro. Adoradle. Esto es un camino recto. Y cuando Isa notó rechazo en ellos, dijo: ¿Quién defenderá conmigo la causa de Alá? Entonces dijeron los más íntimos de los discípulos: nosotros somos los defensores de Alá. En Alá creemos, da testimonio de que estamos sometidos. Acá el comentarista dice, es decir, somos musulmanes, porque el Islam significa sumisión, ¿no? Estar sometido a Allah y a Muhammad, supuestamente, ¿no? En realidad están sometidos al diablo. Porque, bueno, hace falta decir por qué. Entonces, para el Islam, Jesús era musulmán y sus discípulos eran musulmanes. Es más, Abraham era musulmán, eran todos musulmanes. Adán y Eva eran musulmanes, sí, no, fuera de broma. Supuestamente para el Islam todos eran musulmanes, todos. Cuando ni existía el Islam, todos eran musulmanes. Locura total. Locura total. Es frenesí paranoico de una locura total todo esto del Islam. Es enfermizo, es tremendo. Pero bueno. Dice: Señor nuestro, creemos en lo que has hecho descender y seguimos al mensajero. Incluye nuestro nombre entre los que dan testimonio. Y maquinaron, pero Alá también maquinó, y Alá es el que mejor maquina. El versículo que comprueba que Alá es Satanás. Y ya lo vamos a ver, ya voy a hacer un estudio sobre esto. El árabe dice que... ya te lo dejo para el video. No lo voy a decir ahora. Cuando dijo Alá, porque acá en el árabe no dice exactamente esto, pero bueno. Cuando dijo Alá: Isa, voy a llevarte y elevarte hacia mí, y voy a poner tu pureza a salvo de los que no creen. Hasta el día del levantamiento consideraré a los que te hayan seguido por encima de los que se hayan negado a creer.
O sea, que Allah considera a los seguidores de Jesús superiores al resto. Superiores a los que no creen. Fíjate vos. Luego volveréis a mí y juzgaré entre vosotros sobre aquello en lo que discrepabais. Y a los que no creen los castigaré con un severo castigo en esta vida y en la última. No tendrán quien les auxilie. Y claramente los musulmanes no siguen ni siquiera ninguna de sus escrituras, nada de su Corán. ¿Qué más dice? Sura 6, 101. Originador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo habría de tener hijos si no tiene compañera y lo ha creado todo? Él es conocedor de todas las cosas. Pero en otro... ¿Cómo? ¿Entendés? Allah supuestamente clama ser todopoderoso y Él solo lo dice y es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Allah necesita compañera para tener hijos? Si fuera el verdadero Dios, no. Él puede tener un hijo de una manera virginal como el verdadero Dios, como pasó en la Biblia. Pero no, Allah no es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él supuestamente necesita compañera para tener un hijo. ¿Ven cómo se contradice ya el supuesto Allah? Supuesto Dios, el falso Dios del Islam. Mira cómo se contradice. Él es conocedor de todas las cosas. Y se ve que no conoce nada del Antiguo y del Nuevo Testamento por los disparates que dice. Él no es conocedor de todas las cosas. Claramente Allah no sabe nada. Vamos a ver. Fíjense esto. A ver cómo Allah conoce. A ver qué tanto conoce Allah. Sura 5 del 27 al 32 dice: y cuéntales la verdad de la historia de los dos hijos de Adán, cuando ofrecieron un sacrificio y le fue aceptado a uno, pero al otro no. Dijo: te mataré. Vamos a Génesis. Revisá la historia de Génesis, de Caín y Abel. ¿Caín le dijo a Abel: te mataré? No. Corán miente. Allah, que supuestamente sabe todo, está mintiendo. Contestó: Allah solo acepta de los que le temen. Si levantas tu mano contra mí para matarme, yo no levantaré la mía para matarte, pues yo temo a Allah, el Señor de los mundos. Todo mentira. Esto no pasó, esto no dice el Génesis. ¿Ves? Esto es todo historias inventadas a partir de la Biblia. Retorcer la Biblia, esto es el Corán. Prefiero que vuelvas llevando mi delito además del tuyo y sea de los compañeros del fuego. Esa es la recompensa de los injustos. Su alma le sugirió que matara a su hermano y lo mató. Pero curiosamente, Satanás fue el primer... dice que la Biblia dice que Satanás es homicida desde el principio. ¿Quién habrá tentado a Caín para que mate a Abel? Satanás. De Satanás salió el homicidio. Él tentó. Pero acá dice: su alma le sugirió que matara a su hermano. Entonces Allah, fíjate vos, la mentira más grande, la mentira, una de las tantas mentiras que dice el Corán. Entonces Allah envió un cuervo que se puso a escarbar en la tierra para hacerle ver cómo debía ocultar el cadáver de su hermano. Pero anda, baña. Anda a bañarte. Mira la estupidez que dice. Dijo: ay de mí, ¿es que no voy a ser capaz de hacer como este cuervo y enterrar el cadáver de mi hermano? Y quedó así arrepentido. ¡Mentira! ¡Qué pavada más grande! Esto no pasó en Génesis, esto no pasó. Miren, ¿ven? Por esto les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro o por haber corrompido en la tierra sería como haber matado a la humanidad entera. Y quien lo salvara sería como haber salvado a la humanidad entera. Y así fue como les llegaron nuestros mensajeros con las pruebas claras. Y sin embargo, después y a pesar de esto, muchos de ellos se excedieron en la tierra. Sura 11, ¿qué más dice? Es una patraña tremenda todo esto, pero bueno. Sura 11 del 40 al 48, ¿qué más dice el Corán? Así hasta que llegó nuestro mandato y el horno rebosó y dijimos: sube en ella una pareja de cada especie y a tu familia. El horno rebosó. Pero supuestamente es el diluvio. ¿Qué horno? Si fue la época del diluvio, pero bueno. Sube en ella una pareja de cada especie y a tu familia, exceptuando aquel contra el que ya haya precedido la palabra y a los que crean, pero solo eran unos pocos los que con él creían. Y dijo: embarcad en ella, y que sean en el nombre de Alá su rumbo y su llegada. Es cierto que mi Señor es perdonador y compasivo. Y navegaba con ellos entre olas como montañas. Entonces o sea Noé, llamó a su hijo que estaba aparte: hijo mío, sube con nosotros y no estés con los incrédulos.
ya está por decir alguna pavada. Bueno, ya la está diciendo, porque todo esto no pasó, esto no está en el Génesis, esto no está en la Biblia. El Corán miente sobre la Biblia, ¿tá? Dijo, me refugiaré en una montaña que me librará del agua. Dijo, hoy no habrá nada que libre del mandato de Allah, excepto para aquel del que tenga misericordia. Y las olas se interpusieron entre ambos, quedando entre los ahogados. O sea, según el Corán, un hijo de Noé se ahogó. Cosa que la Biblia dice que eso no pasó. El Corán dice que la mujer de Noé lo traicionó y está en el infierno. Cosa que no pasó. En la Biblia no dice que un hijo de Noé se haya ahogado. Según el Corán, solo 6 personas fueron salvas. La Biblia dice que 8 personas fueron salvas. La Biblia tiene razón, el Corán no. Y se dijo, tierra, absorbe tu agua, cielo, detente, y el agua decreció. El mandato se cumplió y la nave se posó sobre el Yudi, supuestamente monte cercano a la ciudad de Mosul, en Irak. Pero la Biblia dice que fue en el monte Ararat. Hoy es Turquía. Turquía queda a un par de kilómetros de Irak. O sea, sí, son frontera, pero hay una parte que hay una frontera, pero no es lo mismo la ciudad de Mosul, en Irak, que el monte Ararat en Turquía. Hay un par de kilómetros entre esos dos lugares. ¿El Corán miente? El Corán no tiene nada de verdadero, de revelación, es una patraña, es una estupidez el Corán. Lo estás viendo con tus propios ojos. Y Noé llamó a su señor y dijo, Señor mío, mi hijo es parte de mi familia, tu promesa es verdadera y tú eres el más justo de los jueces. Dijo, no, él no es de tu familia y sus obras no son rectas. No me preguntes por aquello de lo que no tienes conocimiento, te advierto para que no estés entre los ignorantes. Este no es el verdadero Dios. Claramente el hijo de Noé es el hijo de Noé, aparte. Claramente. Entonces Nu llamó a su hijo. O sea que primero dice que es su hijo y después dice, no, dice que Allah dice que no es de su hijo. No es su hijo. Porque ya pereció y supuestamente... ¿Ves toda la estupidez que es esto? Toda la mentira, cómo descaradamente miente el Corán. Dijo, Señor mío, verdaderamente me refugio en ti de preguntarte aquello de lo que no tengo conocimiento, y si no me perdonas y tienes misericordia de mí, estaré entre los perdidos. Se dijo, Nu, desembarca a salvo con una seguridad procedente de nosotros y con bendiciones sobre ti y sobre las comunidades de lo que están contigo, y las comunidades a las que dejaremos disfrutar, y luego les alcanzará de nuestra parte un castigo doloroso. ¿Por qué? Porque no puede contenerse y tiene que castigar, porque... va a estar todo bien, voy a decir, pero los voy a castigar, los voy a matar a todos. ¿Ves? Este no es el verdadero Dios. Es Satanás. Este enfermo que quiere castigar todo el tiempo a la gente. Castigar injustamente, porque eso es lo que hace Allah. El Alá del Islam. El verdadero Dios castiga rectamente y es verdaderamente misericordioso y verdaderamente tiene paciencia. Mirá que hay que tener paciencia con la humanidad, ¿eh? Y Dios tiene paciencia con la humanidad. Pero Allah no tiene paciencia. Al infierno, hay que matarlos y combatan en contra de los incrédulos y los ignorantes ¿Ves? No es el mismo Dios. El Corán no lo escribió el verdadero Dios. De repente está todo bueno, sí, va a estar todo bien, y de repente luego les alcanzará de nuestra parte un castigo doloroso. Sura 21:76. Fíjense. Fíjate. Y cuando anteriormente Nu suplicó y le respondimos, salvándolo a él y a su gente de la gran calamidad. No, acá otra vez se contradice, porque acá no dice que Noé le suplicó nada. O sea, en la Biblia, mejor dicho, ¿no? En la Biblia no dice que Noé le suplicó a Dios para que... No, Noé obedeció lo que Dios le mandó a hacer, simple. Y el Corán dice que el hijo de Noé y la mujer de Noé se perdieron. Y encima, en otro sura, en otro versículo, dice que salvó a Noé y a su gente de la gran calamidad. Bueno, ¿la salvó o no la salvó? Porque 2 personas de la gente de Noé se perdieron, un hijo y la esposa, según el Corán. ¿Ven? Otra vez, otra contradicción, otra estupidez más grande que una casa. Y a ver, y te recuerdo, el Corán no tiene contexto. De repente salta con estas estupideces. De repente dice estas cosas. Como de repente dice... las comunidades a las que las dejaremos disfrutar y luego les alcanzará de nuestra parte un castigo doloroso. ¿Ves? Así de repente de paranoico, enfermo y desquiciado es el Corán. Es tremendo, es terrible.
Sura 2, 124 al 128. ¿Qué más? Y cuando tu Señor puso a prueba a Ibrahim con palabras que éste cumplió, le dijo: voy a hacer de ti un dirigente y un ejemplo para los hombres. Ibrahim sería Abraham, supuestamente, ¿no? Dijo: ¿y lo harás también con mis descendientes? Fíjate vos, otra prueba de que Allah no es el verdadero Dios, este Allah del Islam. Dijo: mi pacto no alcanza a los injustos. En la Biblia es otro el tema del pacto. Dios pacta con quien Él quiere y no importa que sea injusto o injusto. Hay un pacto, listo. Porque, otra vez, hay varios pactos en el Antiguo Testamento y Dios lo hizo con... A ver, todos los hombres pecaron. No hay nadie quien no peque, no hay nadie quien sea justo. Eso lo dice Eclesiastés. El hombre más sabio, Salomón, lo escribió. No hay nadie quien haga el bien en la tierra y sea justo y nunca peque. Y este Allah viene a decir, este Dios musulmán dice: mi pacto no alcanza a los injustos. ¿Y quién es más injustos que los musulmanes encima? Total contradicción, total falacia tras falacia, falacia y contradicción. Impresionante. ¿Qué más? ¿Se entiende? El verdadero Dios, no importa que la gente sea injusta. Los hijos, Dios tuvo un pacto con Israel, pero fue por su nombre, por Él mismo. Para Él ser el bueno, no porque Él hace pactos con la gente porque la gente es bonita y buenita y no peca. No, nada que ver. Es para su gloria. Pero se ve que Allah, el Allah del Islam, no sabe eso, claramente, porque no es el verdadero Dios. Después dice: y cuando hicimos de la casa, aparte, dicen que es la Kaaba. ¿Podemos saber qué es la Kaaba? No, es una historia inventada encima de este versículo. ¿Por qué? Porque la Meca no existía en el siglo VI, en el siglo VII, menos en el siglo VI. La Meca no existe hasta el siglo VIII, IX. No hay referencia de la Meca hasta cientos de años después del Corán, cientos de años después del nacimiento del Islam. Es toda una historia inventada, ¿tá? Sobre otra historia inventada, sobre historia, sobre historia, sobre historia. Es una montaña de mentiras del Islam. Y cuando hicimos de la casa un centro de reunión y un lugar seguro para los hombres que adoptaron la estación de Ibrahim, habíamos pactado con Ibrahim e Ismail, o sea, Abraham e Ismael, que mantuvieran pura mi casa para los que cumplieran las vueltas en torno a ella, los que allí permanecieran y los que se inclinaran y postraran. Supuestamente es la Kaaba, pero también hay como que, supuestamente en Jerusalén también estuvieron Abraham e Ismael y supuestamente fundaron la Kaaba también ahí en Meca. Difícil porque no podés fundar algo en una ciudad que no existe, ¿no? Pero en realidad no es la Kaaba. Si tomamos en cuenta el hecho de que las primeras mezquitas apuntaban primero a Jerusalén, después apuntaban otras a Petra en Jordania, y después otras apuntaban a Jerusalén, y después otras apuntaban a un punto medio, y después de varios años empezaron a apuntar hacia la Meca, cuando empezó a existir la Meca. Así que esta casa, que los musulmanes dicen, no, la mezquita, la Meca, no es la Meca, era otro lugar que tenían los primeros preislámicos, que todavía no era Islam, porque te recuerdo, el Islam no empezó a ser Islam después de Abdul Malik. Cuando el Islam todavía era una secta católica, la casa era otro lugar. Hay reportes de que los árabes, los creyentes, que eran los ismaelitas, ¿no?, todavía no eran llamados musulmanes, tenían sobre el lugar donde hoy está el Domo de la Roca, un lugar que construyeron precariamente para ir a rezar. Es una montaña de mentiras, una caja de sorpresa del Islam. Y cuando dijo Ibrahim: Señor mío, haz de este territorio un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de sus habitantes que crean en Allah y en el último día, dijo: y al que se niega a creer lo dejaré disfrutar un tiempo y luego lo llevaré a rastras al castigo del fuego. ¡Qué mal fin! Todo el tiempo. Y cuando Ibrahim e Ismail erigieron los fundamentos de la casa, Señor, acéptanoslo. Tú eres quien oye, quien sabe. ¿Cuándo pasó esto? Nunca pasó. ¿Por qué? Porque el Corán miente. No está esto en la Biblia, no está esto en ninguna otra prueba arqueológica tampoco. 127. Señor nuestro, haz que estemos sometidos a ti y haz de nuestra descendencia una comunidad sometida a ti. Enséñanos a cumplir nuestros ritos de adoración y vuélvete a nosotros. Realmente tú eres quien se vuelve en favor del siervo, el compasivo. ¿Nuestros ritos? Qué olor a catolicismo. Es decir, que seamos musulmanes. Mentira. O sea, esto es un comentario del que no habla el Corán en realidad. ¿Está? Señor nuestro, envíales un mensajero que sea
uno de ellos para que les recite tus aleyas, signos, que les enseñe el libro, la sabiduría y los purifique. Es cierto que tú eres el poderoso, el sabio. ¿Y quién sino aquel que se rebaja a sí mismo puede rechazar la religión de Ibrahim, la religión de Abraham? Lo escogimos en esta vida y en la última estará entre los justos. Patraña tras patraña tras patraña. Así que ni se te ocurra comparar a la Biblia con el Corán, porque la Biblia es infinitamente superior a esta estupidez, farsa, falacia y mentira del Corán. Para el Islam y sus simpatizantes debes aceptar el testimonio de un hombre, supuestamente Muhammad, sobre un acontecimiento histórico en el que no estuvo presente ni vio nada contra el testimonio de testigos oculares. Pero solo el Corán puede darte una historia correcta de los acontecimientos, supuestamente. No, yo no voy a aceptar esta estupidez del Corán, porque Muhammad ni siquiera existe, ni siquiera existió Muhammad, ni siquiera estuvo, si ponele que haya existido, cosa que no es así, ponele que haya existido, Muhammad no sabe nada sobre el primer siglo para hablar del Nuevo Testamento, no sabía leer, así que no puede hablarte de nada de lo que sea escritura, y nunca y jamás estuvo en el Antiguo Testamento. O sea que no es nadie para venir a hablar de la Biblia. Los musulmanes no son nadie para venir a hablar de el Antiguo y el Nuevo Testamento. No son nadie para hablar de Jesús. No son nadie para hablar de Dios. Nadie. Sura 5:109. Vamos a ver. El día que Allah, para ir cerrando, el día que Allah reúna a los mensajeros y diga, ¿cómo os respondieron? Dirán, no tenemos conocimiento, pues tú eres el conocedor de las cosas ocultas. Claramente es una gran mentira porque se nota desde un par de ejemplos que vimos que Allah no sabe nada. Allah no sabe nada. El Allah del Islam no sabe nada. Para cerrar y limpiar nuestros ojos, porque hemos leído cosas que ensuciaron nuestros ojos, ¿no? Leímos el Corán. Leímos parte del Corán, ¿no? Vamos a leer Proverbios 8. Fíjense lo que la Biblia clama sobre la Biblia. Lo que Dios clama sobre su palabra. Proverbios 8, del 4 al 9. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres, ¿ven? Se dirige hacia la humanidad. El Corán tiene otro contexto. El Corán se dirige solo a los creyentes y a los que sean verdaderos creyentes y los que sean creyentes fieles y solo los árabes y solo los musulmanes supuestamente. ¿Ves? No se dirige hacia toda la humanidad. Y encima mienten los predicadores del Islam que dicen, no, bueno, el Islam es la guía para la humanidad. ¡Mentira! ¡Mentira! Versículo 5. Entended, simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Cosa que el Corán no hace. El Corán no habla cosas excelentes. La Biblia habla cosas excelentes. La Biblia es el único libro que te cuenta las cosas con detalle, con precisión, miles de años antes de que acontezcan. Te nombra el nombre de una persona antes de que nazca. El nombre, cómo se va a llamar. Ciro, por ejemplo. Entre 60, 40, 80 años antes de que nazca Ciro, Dios ya le puso nombre. Ciro. Nació y se llamó como Ciro. Porque la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, no el Corán. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. No como las cosas poco éticas del Corán. La Biblia habla cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. En la Biblia no hay cosa perversa ni torcida. En el Corán sí. Es todo perverso y torcido el Corán. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Y esa es la ventaja que tiene el verdadero creyente, que el verdadero cristiano entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios le enseña las cosas de la Biblia en contexto y sabe usarla, y sabe entenderla, comprenderla y explicarla. Y son razonables, son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. El resto del mundo no entiende la Biblia. Y no quiere entenderla. ¿Por qué? Porque no entienden. Cualquiera puede venir a leer el Corán y no hay prueba de que el Corán tengas que tener ningún espíritu de nada, porque ni siquiera el Corán dice que el que tenga el espíritu de Dios entiende el Corán. Ni eso dice, nada que ver. Ahora la Biblia
te promete y te lo comprueba, que si tenés el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y vas a entender la palabra. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Así que ni se te ocurra comparar al Corán con la Biblia. Ni se te ocurra hablar bien de Muhammad. Porque la historia oficial de Muhammad es muy asquerosa. Es así. Pero bueno. Espero que sea de información, que sea un sacudón para despertar, para dejarnos de tolerar cosas que no tenemos que tolerar. No hay que tolerar el Islam, no hay que tolerar el catolicismo, no hay que tolerar las religiones. La Biblia va en contra de todas las religiones. Las religiones van en contra de la Biblia. Entonces, el verdadero creyente no tiene que tolerar todas estas cosas, todas estas patrañas, todos estos ataques, todas estas cosas antibíblicas, anticristo. No tenemos que tolerar todos estos gobiernos corruptos aceptando el Islam. Todos estos gobiernos ecuménicos, que en las ceremonias de cierto presidente aparecieron líderes religiosos de distintas confesiones religiosas. Todo ecumenismo, entonces todo satanismo, entonces todo sirviendo al Vaticano. No tenemos que tolerar eso. No tenemos que tolerar a los pedófilos católicos y su ejército de curas enfermos y mentirosos que mienten sobre la Biblia para justificar sus pecados horrendos. No tenemos que tolerar a los musulmanes locos enfermos tampoco. No tenemos que tolerar, ¿está? Que quede bien en claro. ¿Te ofende? Convertite y me vas a entender. Así que bueno, los que se quedaron hasta el final, gracias. Un abrazo grande a todos, gracias a los que se suman. Muchas bendiciones para todos y nos vemos en la próxima.